¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar la última mesa del día de hoy, no la última del Congreso. El Congreso todavía continúa mañana, tenemos muchas actividades más mañana, pero hoy tenemos el placer de cerrar esta jornada con la mesa titulada La edición de la literatura infantil en el Perú. Nuestras dos expositoras son Carolina Estrada y Jessica Rodríguez. Voy a leer rápidamente una presentación de cada una. Jessica Rodríguez es egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también ha concluido estudios de doctorado en literatura. Ha sido consultora del Ministerio de Educación, de la Casa de la Literatura Peruana y de reconocidos sellos editoriales como Norma, Panamericana, Peisa y SM. Como investigadora, ha desarrollado varios proyectos relacionados con la enseñanza y promoción de la lectura y la literatura para instituciones públicas y privadas. Como editora, ha diseñado varias colecciones de literatura para niños y jóvenes que circulan en diversos países hispanoamericanos y que han sido reconocidos y recomendados por importantes instituciones del libro infantil y juvenil como IBI, Fundalectura, Conaculta y la Fundación Cuatro Gatos. Como investigadora literaria, es autora de ediciones anotadas y antologías literarias. Asimismo, ha publicado varios libros de ficción que han merecido algunos reconocimientos, entre ellos el Premio Barco de Vapor Perú 2015. Actualmente es catedrática de la Universidad ESAN. Carolina Estrada es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha participado como ponente en diversos congresos a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha publicado artículos sobre literatura infantil y juvenil en distintas revistas académicas. Actualmente, forma parte del equipo que organiza la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú del Ministerio de Cultura y es tutora de Humanidades en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, realiza investigaciones académicas en torno a la literatura infantil y es miembro del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces ahora le voy a ceder primero la palabra a Carolina Estrada. Muchas gracias, profesora Sandra. Es un gusto estar acá con ustedes esta noche, sobre todo porque comparto mesa con dos profesoras que me enseñaron cuando estudié el diplomado en literatura infantil y juvenil acá en la Ruiz de Montoya. Y bueno, también estoy muy agradecida por la invitación, gracias a Mario Granda, el coordinador del diplomado y el organizador también de este congreso. Bueno, yo voy a hacer una suerte de historiografía del libro de literatura infantil en el Perú y va a ir de 1929 a 1992. Yo sé que es una tarea muy ambiciosa en realidad y que no voy a poder abarcar la totalidad de los títulos que fueron publicados en todo este periodo, pero voy a intentar realizar una sistematización. Y también quería hacer la precisión de que estoy trabajando el término libro de literatura infantil. ¿Por qué? Solo me voy a centrar en los textos que son publicados específicamente para las infancias y que son de carácter literario, sea cual sea el género, ¿no? Narrativo, poesía, teatro. Más no en libros informativos, libros que fueron publicados para las escuelas o por los ministerios, y tampoco en las revistas, porque eso ya sería un poco monumental y no me va a dar el tiempo y tampoco la vida, creo, ¿no? Pero este es un primer esbozo que he estado trabajando durante estos años y espero que les guste. Bueno, voy a empezar brevemente haciendo una presentación de este esbozo y les voy a mostrar el catálogo que he estado realizando, que he estado elaborando. Si les interesa alguno de los títulos, voy a tratar de pasarlo rápido, la verdad, son como 14 diapositivas llenas de títulos, con imágenes, claro. Pero si les interesa, sí los invito, no sé, a tomar fotos, a anotar lo más rápido que puedan también. La historia de la literatura infantil en nuestro país se constituye en torno a una variedad de publicaciones que provienen de editoriales independientes o de ediciones de autor, autopublicaciones también llamadas, con las que se gestaba un mercado editorial que mayormente encontraba su lugar en la capital, ¿no? Van a ver también que muchos de los títulos que yo empleo para la sistematización son de Lima.
Van a decir por qué, no es una suerte de discriminación, ni tampoco que yo no quiera incluir títulos de provincia, otros departamentos, sino que es muy complicado en realidad. Y ahora también voy a explicar por qué. Si bien muchos de los autores que se referirán a lo largo de esta sistematización han realizado el trabajo de impresión, diagramación en determinadas imprentas que han trabajado los autores de literatura normal, por decirlo así, o han logrado asociarse a casas editoras para circular sus textos, debemos tener en cuenta que los y las escritoras cumplen el rol de que, primero, de gestores de no solo sus libros, sino también de las redes que construían en torno a los libros, editores, ¿no? Y en realidad de todo un poco, hacían también fomento, lector en general, hacían de todo, ¿no? Y eran acompañantes activos del proceso de creación material de sus propios libros, los cuales muchas veces ilustraban. Es importante esto porque Carlota Carvalho es un ejemplo muy claro de cómo una autora ilustraba también sus propios textos. Su hija, Charo Núñez de Patruco, va a ilustrar algunos, pero eso va a ser posterior. Ella va a tener algunos dibujos dentro de sus primeros textos que va a realizar. Asimismo, cabe destacar que en el catálogo que voy a presentar se han obviado ciertos títulos. Por ejemplo, hace poco hubo la presentación de El Cholito, ¿no? Lamentablemente he obviado El Cholito porque llega un tiempo después, lo voy a poder incluir dentro de esa sistematización en algún momento, pero por ahora no lo he considerado, ¿no? Las referencias de estos sí son ubicables en ciertas investigaciones críticas, como por ejemplo hay muchas investigaciones en torno al libro de literatura infantil o la literatura infantil en el Perú, más no específicamente del fenómeno editorial, ¿no? Es un poco complicado encontrar esas investigaciones, aunque sí hay una del libro álbum que la hace Daniel Alcalde recién hace un par de años. No es posible encontrar estos títulos que muchas veces se refieren en las investigaciones, porque no están en la Biblioteca Nacional, tampoco están en los repositorios, ¿no? Ahora voy a también explicar la razón por la cual no han llegado a hacerse depósitos legales. Esto se debe a que los depósitos legales, como menciono, no se hacen efectivos por la cantidad reducida de tirajes que se editaban, por un desconocimiento de este tipo de procesos, o porque la idea principal de estas publicaciones consistía más que nada en difundir y en fomentar la lectura para los niños, ¿no? De igual forma, he tomado como referencia determinados textos que van a marcar un hito, ¿no?, en lo que es el desarrollo historiográfico de la literatura infantil en nuestro país, así como aquellos títulos de autores representativos que han logrado canonizarse. Igual estoy pensando no en un canon estático, un canon que ya se haya formado, sino es un canon que está en constante formación, al menos en nuestro país, ¿no? Es un poco complicado hablar de un canon de literatura infantil acá. He intentado en determinados casos optar por escoger solo una de las 10 publicaciones que pueda tener el autor, ¿no? Pues no he podido localizar todos los libros y lo que intento acá es hacer una suerte de esbozo, ¿no? Estoy siendo un poco optimista, pero en realidad es complicado. La presente sistematización, como van a ver acá, tiene como punto de partida, uy, no se cambió ahí atrás, no sé por qué. No sé si alguien me puede apoyar de que se cambie atrás. Está en congelar. Bueno, sigo igual de todas maneras. Voy a empezar con Juguetes, que es el punto de partida más conocido para todos, que es de una publicación de Elida Helguera de 1929. Ahí está atrás, gracias. Y voy a culminar antes de la fundación de Colmillo Blanco. Es importante porque voy a hablar de Colmillo Blanco y de Peiza de manera breve, espero yo. Y voy a poner especial énfasis en la materialidad del libro. ¿A qué voy con esto? Las ilustraciones que acompañan, también, por ejemplo, no he llegado a la cantidad de tirajes, pero sí a los gramajes, a la cantidad de páginas, poco a poco, ¿no? Un trabajo de hormiga. Y también algunas otras particularidades que van a dar cuenta de la modernización del libro de literatura infantil en nuestro país, ¿no? He tratado, como ya mencioné, y lo repito porque en realidad, si es que van a ver que van a haber omisiones un poco tristes quizás, y quizás algunos títulos que ustedes conozcan estén ahí, y les agradecería que me ayuden también en esta labor titánica. Pero, como digo, ha sido una empresa que no es imposible, pero sí es sumamente complicada, compleja, por la falta de accesibilidad también a determinados repositorios, ¿no? Hay ciertos textos que están como bajo 100 llaves y conseguirlos es muy complejo. Y bueno, ya para un poco ir a esta parte de acá, como pueden ver está Juguetes de Alida Helguera, el sello editorial, a ver, acá lo tengo, que dice Casa Editora es la opinión nacional. Sí, los sellos editoriales son muy variados, es muy curioso porque en realidad no hay como uno constante. Es del género narrativo. Esa portada que ven ahí no es la portada original, me parece es la portada de Vinatea Reynoso, porque la del 1929 es no sé si es inubicable, pero Roberto Rosario la tiene acá, la profesora Jessica me comenta, en realidad es un poco inubicable si hablamos de Roberto Rosario, ¿no? También. Entonces es un poquito difícil conseguir el texto. Después tenemos de 1930 Contando Cuentos de Angélica Palma, esa es del sello editorial
Hijos de Santiago Rodríguez Burgos, también es del género narrativo, ahí está la portada. Las canciones de Rinono y Papagil de Luis Valle Goicoechea, un texto muy interesante también, ¿no? Es el del género poesía, y no tiene, las ilustraciones no refieren a autor, ilustrador, mejor dicho, ahí cometí el error de poner no refieren a autor, es no refieren a ilustrador. Después tenemos Quipus, los relatos peruanos para niños de María Vice. Los niños del Collao, esa es muy conocida, de José Portugal Catacora. Esa sí es de afuera, ¿no? No, no es de acá, no es de Lima, ¿no? Taller tipográfico Lorenzo Camacho Ávila, y acá hay un montón de ilustradores por cada de las litografías que hay dentro del texto. Es muy interesante ver que son bastantes. Esta edición tiene 149 páginas, es un montón. Continuando, ahí está. 1938, Rayuelo, de Abraham Arias Larreta. Acá quiero hacer un especial agradecimiento, en realidad no agradecí al inicio, se me pasó, pero a Rosario Obregón, que está ahí en Estados Unidos, sé que me está viendo, gracias Rosario, por la gran cantidad de fotos que ella me ha pasado. Ella tiene, la verdad, deberían asaltar su biblioteca, tiene un montón de ediciones, primeras ediciones que yo no he conseguido y que probablemente tampoco están en las bibliotecas, entonces yo les recomendaría perseguirlas si es que quieren algún título que no vayan a poder encontrar, ¿no? Esa portada de Rayuelo, de Abraham Arias Larreta, no es de la edición en español, es de la edición norteamericana, porque sí, llegó hasta Estados Unidos, es uno de los pocos textos que ha llegado allá, es muy interesante. Género de lo que es poesía. Después tenemos también La Ronda en el Patio Redondo de Catalina Recabarren de Sisol. En realidad tampoco hay una foto, ¿sí? Sí he encontrado y ahora sí creo que está por ahí. Ahora sí ya lo, sí. Es como cuando uno llega a ver uno de estos libros, es como de verdad existía, ¿no? Algo así, es como encontrar, no sé, una aguja en un pajar. Después tenemos Viaje al País de la Música de María Vice. O sea, María Vice ha hecho mucha literatura infantil y es muy interesante ver la cantidad de textos que ha publicado. Y bueno, en el 43 tenemos el Rutsí de Carlota Carvalho de Núñez. Y, por ejemplo, este de acá es de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural. Muchos de estos textos también fueron hechos con ministerios, con institutos, o sea, había mucho apoyo del privado, del público, disculpen, y también del privado en algunos casos. Bueno, el Rutsí es un clásico, ¿no? Ese sí lo encontré, lo encontré en el Cornejo Polar, me parece, pero también debe estar en casa y en Biblioteca Nacional, ¿no? La Tierra de los Niños de Julio Garrido Málaver y poesía infantil, Málaver, ¿no? Compuesta, adaptada para los respectivos grados de instrucción primaria de Encomendero Ruiz. Es un poco curioso el nombre, ¿no? Pero muchos de estos, como les digo, no tienen portada. Entonces, ahí vemos que hay una variación. Narrativa, poesía, todavía no llegamos al teatro, un poco triste, pero más adelante vamos a llegar. Tenemos a las fábulas, selección de Dimas L. Pareja. El sello editorial es Librerías El Escritorio Arequipa, ¿no? Este ya se está yendo también para allá. No se menciona quién es el ilustrador. Muchos de estos van a ver que no se sabe quién los ilustró, pero sí hay ilustraciones dentro del texto y esto también da cuenta de algo muy interesante. Uno, la labor del ilustrador no era reconocida todavía en ese entonces como ya lo es ahora, ¿no? Ahora hablamos de ilustrador y autor al mismo nivel. Tenemos los cuentos del tío Doroteo. Como pueden dar cuenta, el año de 1950 es un año que está completamente lleno de publicaciones. Hay años y años, la verdad. Si me preguntan dónde he encontrado estos textos, en realidad yo podría responderles de varias maneras, ¿no? Leyendo el ensayo, por ejemplo, a la literatura infantil en el Perú de 1969 de Izquierdo Ríos. Él menciona muchos textos, muchos títulos, y yo he tratado de buscarlos buscando no sé si se llaman así, creo que son como una suerte de compendios de la Biblioteca Nacional, que en las últimas, bueno, durante muchos años publicaban qué se publicaba cada año como con detalle, como un catálogo, exacto, un catálogo de publicaciones anuales, pero no te decían qué tipo de texto era, simplemente te decían, los cuentos del tío Doroteo, yo entiendo que son cuentos, ¿no? Pero hay algunos textos que no tenían como género ni nada, simplemente se publicó esto, esto, esto. Y muchos de esos libros no tienen depósito legal, entonces también ha sido un poco complicado. Volvemos a María Vice, La Flauta de María, Leyenda de la Música. Ahí tiene ilustraciones de José Sabogal. Eso también es interesante ver el trabajo de pintores muy conocidos, de artistas, con escritores de literatura infantil. Hace un momento se mencionó El Retoño de Julián Guanay, también está ahí dentro de la clasificación ¿no? que he realizado, no refiere quién hace las ilustraciones. Niños del Mar y de la Luna, ya entramos acá a lo que es el teatro, ¿no? De Omar Silver, de 1953. Otra vez volvemos a Izquierdo Ríos en 1954, ¿no? Al menos tenemos uno del teatro hasta ahora. Cuentos infantiles, esta es muy conocida, es una antología de Sebastián Salazar Bondi, que es de 1958. Y esta de acá es de la editorial de Juan Mejía Vaca. Es también
ver cómo se hacen conexiones entre editoriales muy conocidas con mucha historia y autores de literatura infantil. Bueno, Sebastián Salazar Bondi no era escritor exclusivamente de literatura infantil, pero igual se puede dar cuenta del interés que había por editoriales grandes, ¿no? Por decirlo así. Esa también estoy, debo confesarles, un poco molesta porque encontré estos textos de Pedro Cateriano y los compró Rosario, me ganó. Entonces, nada, si ustedes ven algún texto de esa naturaleza, por favor, adquiéranlo antes de que alguien más lo adquiera porque lo necesitaba. Pero yo sé que me va a pasar la foto. Sí, lo he comprado acá. Sí, parece que hay ciertos como vendedores de libros, pero un poco así under, que te consiguen los títulos de literatura infantil que nadie más ha visto. Entonces, es muy interesante ver que ya están como que saliendo, no sé dónde los encontrarán. Sí. Cuentos, leyendas infantiles, otra vez. Acá tenemos a Sologuren. Sologuren es una figura que a mí me interesa mucho, voy a hablar de él en breve. Voy a avanzar rápido en esto porque quiero hablar también sobre Colmillo Blanco y Peisa. El pájaro niño de Carlota Carvalho, un clásico, ¿no? De la literatura infantil. También lo hace con Juan Mejía Vaca, editorial Nuevos Rumbos y editorial Juan Mejía Vaca. Azul Frío, poesía de niños y adolescentes de Omar Silver. Después tenemos de Rosario Alaiza Rospigliosi. Ella no es muy conocida. Tiene un texto que se llama 15 cuentos para ellos, ¿no? Interesante. Después tenemos Mario Florián, una figura muy importante y muy interesante de la literatura infantil, ¿no? Después también tenemos lo que es El arbolito de Carlota Carvalho de Núñez. Esta tiene las ilustraciones ya de su hija, de Charo Núñez de Patruco. En el 62, el árbol blanco de Izquierdo Ríos. Y comenzamos a avanzar ya. Voy a continuar porque de verdad que es muy extenso, como van a ver. Y sigo, ¿no? Porque podría hablar de todos los textos todo el día, pero en realidad no va a dar el tiempo. Acá una cuestión muy interesante es que Izquierdo sí tiene como mucha recurrencia en el catálogo, porque en realidad ha publicado un montón de cosas, no necesariamente asociadas a la literatura infantil, pero muchos de los textos funcionan también, ¿no? Em, Acá también tenemos Cuando los niños juegan, de Elías Taxa Cuadros, y un montón de textos de Matilde Cochea. Matilde Cochea no solo ha sido escritora de literatura infantil, sino también investigadora. Sus primeros títulos, que ella en realidad es como la que abre en realidad el estudio de la literatura infantil, aunque se lo abocamos a Izquierdo Ríos, porque él habla sobre literatura infantil peruana. Ella tiene 2 publicaciones, bibliografía sobre literatura infantil y juvenil, del 68, no, del 66, y otra que es literatura infantil peruana del 60 es así, 68, y después viene Izquierdo Ríos. Pero en realidad son como esbozos muy generales. En cambio, ya Izquierdo hace una reflexión un poco más compleja, pero también tiene estos textos de teatro, que como hemos visto no había mucho teatro, en La Isla del Gallo, La primera Navidad de Matilde, la primera Navidad, La señora Tamesier también. Eso es un radioteatro, ¿no? Por ahí muy interesante el concepto de radioteatro en esas épocas. Seguimos con ella, también Voces de Primavera. Y hay un cancionero El niño peruano de Pedro Barrantes, tampoco le puedo ubicar, pero hay algunas referencias online. María Tallari Solari, Mi amiga Paquiña. Y bueno, continuando, ya entramos como un poco a lo clásico, Los días de carbón, de Rosa Serna Guardia. Ella es ya mucho más conocida, ya empezamos a pisar un terreno un poco más ya de la list como canónica, por decirlo así, ¿no? Y hay una antología de teatro escolar de Teófilo Maguiña, que también van a poder ver ahí, del 68. Y después hay una publicación que a mí ya me llamó la atención cuando lo vi, no sé si por acá la profesora Jessica la habrá escuchado, de Panky y el Guerrero, que es de Ciro Alegría. Es cuentos y leyendas de origen amazónico, cuentos y leyendas de los Andes peruanos y cuentos y leyendas americanos. ¿Está una publicación? Industrial Gráfica, con Paco Cisneros como ilustrador. Sí, ahí dice teatro, pero en realidad es narrativa. Pero en realidad es una recopilación que hace Dora Barona, primero para la editorial Zigzag de Chile, y luego ya se trae acá y lo publicó varias veces Alfaguara en distintos momentos, hasta que finalmente ya nadie más la ha vuelto a rescatar, ¿no? Por cierto, Ciro Alegría ha vuelto al catálogo de Alfaguara con las tres novelas clásicas, ¿no? Bueno, Muchas gracias, profesora Jessica. Sí, ahora sí ya voy a hablar de los números. Las aventuras de Chalaquito de Gabriela Kremer, igual quería mencionarlo porque es un texto que también está perdido. Y Cuentos Fantásticos, clásico de Carlota Carvalho. Y acá, para mencionar nada más, a la pintadita La Vicuña de Alfonsina Barrio Nuevo, ese es un clásico. En realidad no he puesto todo lo que ha hecho Alfonsina Barrio Nuevo porque ha hecho un montón de cosas, pero esa es una de las más conocidas. Y Las Fantásticas Aventuras de Atoj y el Diguillo de Manuel Robles Alarcón, también interesante. Y con esto cierro al menos el catálogo general. Parque de Leyendas es uno de mis libros favoritos, de Jorge Díaz Herrera, un escritor que tendría que tener muchísimo más reconocimiento. Su primera edición fue en 1977.
del Instituto Nacional de Cultura, no es para menos, ¿no? Después tenemos la antología de literatura infantil cajamarquina, interesante hito en la literatura infantil, porque específicamente es cajamarquino, ¿no? Entonces, va de ahí. Ujú. Y la antología de literatura infantil de Roberto Rosario Vidal, ahí también está Roberto Rosario. Y yo quiero cerrar aquí con La Niña del Espejo y otros cuentos de Carlota Carvalho, porque ya voy a pasar rápidamente a los números. Se pueden rescatar varias variables en función del género, la ubicación geográfica, las ilustraciones y demás cuestiones en torno al recorrido histórico que hemos realizado y que he tratado de que abarque del 29 al 91-92, ¿no? Que en realidad acá solo llego hasta el 81, pero en general voy a llegar más allá. No obstante, conocemos las limitaciones que tiene este catálogo y no considero que los datos que han sido brindados son verdades absolutas, ¿no? Pese a que sí es una investigación bastante a fondo, ¿no? Porque todavía me queda mucho por sistematizar. Son un total de 56 títulos. Estoy asumiendo la colección de Pedro Cateriano, que son 4, como una sola publicación. El 11% de los libros son sobre poesía, ¿no? Son de poesía, orientada al público infantil. 13% son obras de teatro, 64 corresponden a la narrativa. Si es bien no es un estudio muy amplio, puede dar cuenta de una tendencia de nuestra literatura infantil, principalmente género narrativo, ¿no? Esta última va a abundar mucho durante el siglo XX. Es de fácil acceso, es de fácil comprensión, ¿no? Para los niños. Y puedo ubicar un 1% que no ingresa a esa clasificación porque son antologías principalmente, ¿no? Con una variedad que puede ser entre antología de poesía y también tiene narrativa. Son 56 textos, solo se ha tomado como referencia la obra de 43 autores, porque pueden ver que María Vice se repitió un montón, ¿no? Y también Izquierdo Ríos y también Cota, entonces va por ahí. 25 son los autores, 58% del total, y las mujeres no se encuentran muy lejos de la cifra, pues son 18 autoras, un 42% del catálogo, igual hay una tendencia por más hombres que mujeres, ¿no? Es importante destacar que el 91% de estas publicaciones son editadas en la capital, también una tendencia muy fuerte por publicaciones limeñas, 7% en otros departamentos, Puno, Cajamarca, Huancayo, Arequipa, y el 2%, que es un título que no encontré de verdad de dónde fue editado, muy complejo a veces rastrear esto. Las ilustraciones, solo 22 textos poseen ilustraciones, el 39%, y 34 de los títulos presentados no precisan quién ha sido su ilustrador o no las refieren entre sus datos principales, ¿no? Para finalizar este breve, ¿cómo se podría decir? Esbozo, quería mencionar que de los 22 ilustradores, un 77% son hombres, como les mencionaba, y solo 23% son mujeres, o sea, también una tendencia siempre a la figura masculina como escritor, ilustrador, de todo, ¿no? Una gran diferencia de accesibilidad de ambos sujetos al mercado laboral asociado al arte, ¿no? Eso da cuenta estas cifras. Y es evidenciable en la cantidad de autoras que están presentes en este catálogo y que durante su tiempo tuvieron que luchar, ¿no? Para ganarse un lugar en nuestra literatura infantil peruana. Y en realidad es muy curioso porque han tenido un reconocimiento tardío. Ahora vemos una explosión por Nobuko Tadokoro, ¿no? Por ahí Juan Carlos Yáñez, que estuvo en el primer día del Congreso, él lo ha investigado desde siempre, pero vemos que hay mucho interés ahora por estas ilustraciones, por estas ilustradoras, ¿no? Por todo estos trabajos. Brevemente menciono Colmillo Blanco. He tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca este editorial porque el profesor Jorge Eslava me brindó acceso a todo. Sí, y cuando digo todo me refiero hasta el acta de fundación de la editorial, entonces ustedes lo que ven ahí es la minuta que se hizo, cuánta plata se puso, todo, absolutamente. En realidad hay cosas que yo no quisiera saber, pero que ya sé, ¿no? Entonces, ¿cómo les puedo decir? De todo, ¿no? ¿Cómo empieza? Empieza en 1986, es la primera editorial exclusivamente dedicada a la literatura infantil, aunque claro, tiene una variedad gigante de títulos que no necesariamente son de literatura infantil. Inicia con cuánto dinero, es una información que sí es visible para el público, no es que estoy diciendo infidencias, $400, $4.000, disculpen, $4.000, que es el capital inicial. No genera muchas ganancias, según me mencionó a mí Eslava, pero sí se mantiene con suficiente dinero para sobrevivir hasta 1992, ¿no? Como ya mencioné, surge como una editorial dedicada exclusivamente a literatura infantil, pero ya sabemos que el profesor Jorge Eslava, conocidísimo, entonces conoció a un montón de autores, así que empieza a publicar a Pilar Dugui, a Jorge Valenzuela, a Antonio Cisneros, y comienza su diversificación de la editorial. Entonces su catálogo presenta 3 líneas de acción principales. Colección Albatros, para niños, colección de arena para adultos y colección Astrolabio, poesía peruana que hace en coedición con Segluz Editores. Interesante otra cosa más es que Eslava solo va a trabajar con tres ilustradoras principales, Nobuko, Gretna Landol y Mariana Schrader. Las 3 diagramaban, ilustraban, o sea, hacían de todo. Y también me contó que él les pedía la ilustración de portada, pero les pedía como ilustraciones chiquitas para poder usarlas dentro del texto para que no quedase vacío, porque a él le parecía que los libros infantiles
sí o sí tenían que contener ilustración, ¿no? Entonces, estas tres fueron las principales artífices de todos los contenidos visuales que van a poder ver en el catálogo de Colmillo Blanco, ¿no? Y los puntos de distribución son interesantes porque él distribuye en colegios principalmente, ¿no? Y distribuye en Studium, disculpen, La Familia, Época y El Virrey, ¿no? También ahí ofrecía sus títulos. Todos los procesos los hacía principalmente Eslava, ¿no? Entonces él era como de todo, ¿no? La impresión, la encuadernación, claro, no es que hiciera todo manualmente, pero sí estaba encargado de todos los procesos como que muy de cerca, ¿no? O sea, se metió de lleno en lo que es su editorial. Colmillo Blanco surge en un contexto complicado, el primer gobierno de Alan García, en el que los costos eran completamente altos, pero igual logra generar un catálogo bastante interesante. Él dice que son alrededor de 120 títulos. Yo quiero creer, elijo creer, pero en la Biblioteca Nacional no se hicieron todos los depósitos legales, probablemente existen a todos los ejemplares, pero lamentablemente no se llegó a hacer todo, ¿no? Lo que se quisiera hacer, ¿no? Así que ha sido un poco difícil rastrear los títulos, y me comentó que los tirajes oscilaban entre 400, que se trataban de libros, ¿no? Y 1000 si eran, no, disculpen, 400 si se trataban de poesía y 1000 títulos si se trataba de prosa, ¿no? Y también realizó muchos trabajos con CITEC, y les daba mucho apoyo económico para publicar. Y bueno, eso les muestro rápido el catálogo visual. La primera, como les mencionaba, es Mi amigo caballo de Jorge Díaz Herrera también, de 1986. Como pueden ver, todos tienen el mismo formato. Me dijo que era muy complicado, sí, es muy caro diversificar los formatos, entonces tiene el mismo formato y de alguna u otra forma igual él trata de innovar al traer distintas escritoras. El Retornelo de Javier Sologuren, disculpe, sí, Sologuren, yo lo he encontrado, me costó un sol. Yo creo que la persona que lo vendía no tenía conocimiento de la importancia de este título, ¿no? Pero muy interesante también, es poesía. Sologuren se dedicó de lleno, ¿no? De alguna u otra forma, literatura para adultos, pero sí tiene acá sus ejemplares, ¿no? De Retornelo, de otras cosas que hacía con el Ministerio de Educación en sus tiempos. El libro de los ejemplos, y ahí empieza a diversificar, ¿no? Comienza a agarrar de distintos autores. Puro cuento, por ejemplo. Ahí está Valdelomar, Vallejo, Ribeiro, hace selecciones. Hace también las canciones de Rinono y Papa Gil, Reino Animal, esa la ilustra Gretna Landol, San se acabó, dice relatos de Kipling, de Hemingway, etcétera. Y A la hora de los loros también, y de Juego Pirata, muy interesante. Colmillo Blanco se acaba en 1992. Y ahora sí cierro con Peysa. De verdad, hablarles de Peysa, me muero acá, porque es un montón de información que he podido recolectar, y ahí también quería hacer un agradecimiento al profesor Jaime Vargas Luna, con quien he trabajado mucho el catálogo de Peysa. Gracias a él he podido interesarme mucho en la serie Quirquincho, en realidad, porque tratamos de construir todo el catálogo. Fue muy difícil, porque muchos de los títulos también se perdieron, porque se quemó uno de los repositorios de Peysa donde tenían todos sus títulos, entonces ellos recién se abocaron a reconstruir su catálogo en 1986. En 1992 inauguran la serie Quirquincho, que es la orientada a literatura infantil, pese a que Marta Muñoz, en una conversación con Jorge Eslava, refiere que se empieza en 1986. Pero es posible rastrear los títulos recién a partir de 1992. Entonces es un dato que todavía tengo que corroborar, pero digamos que empieza en 1992, se inaugura esta serie, ¿no? Rápidamente les muestro el primer texto. Esto no es de la serie Quirquincho, pero es Cuentos de Navidad de Carlota Carvalho. También género narrativo. ¿Por qué menciono todo esto? Todos son libros para colorear, que me parece muy interesante. Alguien que está haciendo eso también es la editorial Rojo y Negro de Daniel Alcalde, está sacando libros para colorear, y me parece alucinante, ¿no? El nivel de cuidado estético que se puede tener con un libro para colorear. Entonces, para mí esos son los antecedentes, la verdad, es muy, muy curioso. Y recién empiezan a publicar, como les digo, en el 82, en el 83, cuentos picarescos para niños en América Latina. Muchas de estas eran coediciones latinoamericanas, que es otra de las figuras con las que se manejaba Peysa. Nailamp, El hombre pájaro, y como pueden ver, muchos no he encontrado las fotos porque las referencias están así como que sueltas, ¿no? Pero sí, en realidad tiene un catálogo muy interesante. Acá también Grenda Landol era como la elegida para ilustrar. Y acá también están los textos de José Respaldiza, ¿no? Gitanjáforas y adivinanzas. En realidad, si ustedes van ahorita a Peysa, pueden encontrar todavía obviamente ya son ediciones muy posteriores, pero conservan todavía lo original, ¿no? La forma original, el formato original. Y quería cerrar con esto, ¿no? Por ejemplo, ahí también Bryce Echenique tiene un texto que es Goig, que es de 1998. Y cierro en el 2000 con poemas con Sol y Son, disculpen, Poesía de América Latina para niños, que también es una coedición latinoamericana. Entonces, nada, muchas gracias por prestar atención. Sigue siendo un catálogo en construcción, espero que les haya gustado, y ahora les dejo con la profesora Jessica Rodríguez, que va a continuar con esta investigación.
Gracias. Cuidado. Ahora que escuchaba a Carolina hacer el repaso de la parte historiográfica, recordaba que, no sé, creo que debe haber sido hace 8 años más o menos, me encargaron el capítulo peruano para un libro que se llama Hitos de la literatura infantil iberoamericana. Y bueno, pasé por todos esos avatares, ¿no? Porque había que revisar todo y al final solo quedarse con 5 hitos de la literatura infantil. Pero me viene a cuento esto porque dentro de esos hitos hay varios libros que en realidad no están en este catálogo, no porque Carolina no los haya recogido, sino porque varios de ellos no fueron pensados para niños inicialmente, pero se han convertido en hitos. O tuvieron un devenir curioso, ¿no? El caso creo más claro es el de Vallejo, que en el 31 publica Paco Yunque, escribe Paco Yunque por encargo de una revista española, Cenit, pero cuando la entrega al editor, le parece, o cuando entrega el relato al editor, a este le parece, según recuerda Georgette de Vallejo, que era muy triste. Entonces, que eso no se le podía dar a los niños. Así que Vallejo no quiso cambiarle absolutamente nada y se llevó el cuento, y el cuento esperó 20 años y apareció en el 51. En realidad es desde el 45 que, después de la Segunda Guerra Mundial y con todo el impulso de la vanguardia todavía en el Perú, comienza a florecer todas estas publicaciones, ¿no? Pero, digamos, a nivel editorial, el recuento que ha hecho muy bien Carolina, yo rescataría 2 cosas, ¿no? Una es la emergencia, digamos, de las provincias durante el periodo de vanguardia. Y uno de esos ejemplos es Puno. De ahí este libro, ¿no?, voluminoso de relatos de Catacora, pero que tiene el marco de todo un movimiento que se llamaba en ese momento la Escuela Nueva, con José Antonio Encinas, y también a los hermanos Peralta, y que sacan un boletín y empiezan a experimentar con muchas cosas. En realidad el fenómeno editorial es bien interesante de leer de esa manera, ¿no? Porque para cada cambio que se pueda rastrear en estas publicaciones hay un contexto muy interesante. Por ejemplo, comenzás a hacer la enumeración y además de juguetes, que ya de por sí es un libro muy interesante por ser el primer libro infantil para niños, hay muchas cosas para decir sobre él, ¿no? Desde la representación que se hace en juguetes. Yo tengo la idea de reeditarlo, ¿no?, como rescate, ojalá, igual que el libro de Arias, o sea, el primer libro de narrativa y el primer poemario, digamos, de literatura infantil, pero en juguetes, por ejemplo, si lo pasáramos ahorita, probablemente a varios no les parecería tan correcto, ¿no? Porque hay una visión racista, evidentemente, en varios de esos cuentos, ¿no? Hay uno sobre una muñequita negra, por ejemplo, que seguramente se les va a quedar atravesado a varios, porque si esto, ¿cómo se le podía dar a los niños? Pero bueno, y también la aparición, por ejemplo, de personajes como Angélica Palma, ¿no? Ricardo Palma quería tanto a su hija que mandó a construir esos escritorios dobles para que ambos trabajaran juntos. Le tenía mucha fe a ella como escritora y la animó muchas veces a escribir, y entonces realmente son ecosistemas, ¿no? En cada uno de estos momentos los que se podrían ir ahondando. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una especie de continuación del trabajo de Carolina, aunque no es, digamos, relevar los libros esta vez. Voy a mirar más el circuito editorial
y es muy de ahora, o sea, es hablar del libro de literatura infantil hoy, ¿no? ¿Qué está pasando? A la luz de algunas variables. Eh, bueno, le he puesto ahí como unos subtítulos que son como líneas guías, entre el deber ser y el mercado, entre las tendencias y el catálogo, porque creo que hay unas tensiones que atraviesan hoy el circuito de libros infantiles en general, ¿no? Obviamente ahí dentro de eso lo literario y que pasan por estas claves. Entonces, a ver. Comenzamos con este. ¿Se ve? Sí. Ya, voy a ponerlo, perdón. Ahí está. ¿Sí lo ven bien? Ya está, ya, ahora sí. Bien. Quisiera que me acompañaran leyendo, ojalá puedan, si no, igual repaso ahí algo importante, ¿no? Quiero comenzar con el escenario, digamos, desde el punto de vista del mercado, ¿no? Así arranca además el último informe de la CERLAC sobre los libros infantiles. Acá es el ecosistema, hay un capítulo dedicado al libro infantil, pero bueno, vamos a leer esta parte. Nos dice la CERLAC que la principal característica de los mercados editoriales iberoamericanos es su fuerte polarización. Por un lado están los dos grandes grupos que concentran una porción variable pero muy significativa de cada uno de los mercados editoriales nacionales. ¿Saben cuáles son, verdad? Esos dos grandes sellos, esos dos monstruos editoriales son Penguin Random House y Planeta, ¿no? Y por el otro, muchos proyectos pequeños que no pueden o no quieren crecer. Entre un polo y otro, hay una franja cada vez más estrecha de editoriales medianas que están en tensión. Para estas últimas, crecer implica incrementar costos y perder la ligereza y flexibilidad de las pequeñas, sin por ello alcanzar el desarrollo ni la estructura necesarias para competir con las grandes. Entonces, quiero comenzar por acá porque siento que estamos en un momento, ¿no? Donde ser pequeño no solo es un montón de problemas, como los que tenía Slava cuando fundaba Colmillo Blanco. Hoy ser pequeño tiene también algunas ventajas, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Pero hay varias tensiones ahí, ¿no? Que hacen difícil avanzar. No les pido que lean todo eso que está ahí, ¿no? Es una referencia, sobre todo para aquellos que les interese también esta investigación. No solamente ha habido un reacomodo en el mercado editorial, sino también hay un replanteamiento en la valoración de la lectura y de la función del libro, y dentro de eso del libro de literatura infantil. Hubo una reunión internacional de políticas nacionales de lectura para América Latina y el Caribe, que se conoce como la reunión de Río de Janeiro del 92. Quizás quienes han pasado por la cátedra, ¿no? Esto les suena mucho, desde la cátedra de lectura. Bueno, este es un momento muy importante porque hay un cambio, digamos, de visión sobre la función de la lectura en nuestros países. Yo he destacado ahí, digamos, lo más importante, que es que la lectura empieza a ser vista ya no como un privilegio, como un deber, sino que se asume como un derecho ciudadano. Y a partir de entonces se pone mucho énfasis en algo que está de moda hoy, ¿no? Que es la llamada mediación de la lectura. ¿Por qué son importantes los mediadores? Como nos recordaban los editores de la mañana, porque los mediadores nos ayudan a profundizar en la mirada, ¿no? En la capacidad de lectura de los niños, de los jóvenes o de aquellos grupos humanos con los que median. Y hoy hay que hacer ese trabajo porque muchas instituciones están en crisis, ¿no? La escuela, la universidad, y porque la lectura puede ser una herramienta valiosa que nos puede llegar en distintos momentos de nuestra vida. O sea, hoy podemos mediar, por ejemplo, con un grupo de ancianos o con, qué sé yo, con otras comunidades, y quizás para ellos no sintieron ya tan valiosa la lectura, pero puede llegar a serlo, ¿no? A partir de un proyecto, etcétera. Entonces,
Pongo estas dos coordenadas porque también son polos, ¿no? O sea, por un lado está tirando el mercado, ¿no? Y por otro lado están estas nuevas exigencias, digamos, más de carácter social o hasta ideológico. ¿Qué ha pasado con el mercado editorial peruano? Vamos a resumirlo un poco por acá. El proceso de concentración editorial se fue acelerando. ¿Por qué hablamos de concentración editorial? Porque los grandes grupos editoriales han ido comprando sellos. Entonces, los sellos que funcionaban en un país, en lugar de competir con ellos, pues nada, los compraban, y entonces tenemos que ¿no? Planeta y Random House son grandes paraguas, y ahí van entrando, qué sé yo, Salamandra, todos los sellos que tienen éxito ¿no? en algunos lugares. Entonces, sin embargo, esto que ya se venía produciendo desde los 80, pero en las últimas décadas se hace más intenso, de pronto tiene un revés con la pandemia. Durante la pandemia se da, no solo en nuestro país, pero hablando de Perú, un fenómeno así general. En un periodo de un año se desactivan todas las unidades de edición de literatura infantil, todas, de las grandes, ¿no? O sea, desaparece la unidad de Norma, desaparece la de Santillana. Bueno, muchas de estas unidades realmente eran una unidad, o sea, eran un editor que hacía de todo, ¿no? Pero eran jefes de línea. Y entonces, al ser jefes de línea, pues tienen varias decisiones también, incluso sobre lo comercial. Entonces se descabeza la LIG. Después de un año, no, todas, Panamericana, creo que no se queda de pie ninguna de las transnacionales. Entonces, esto es una oportunidad para las editoriales, para nuevas editoriales. Había varias que ya habían comenzado a apostar, además, por una nueva forma de hacer LIG, y que encuentran en esta situación una posibilidad de visibilizar su trabajo, de prestigiar su trabajo. Esto además se produce porque en realidad ya la LIG no era lo más importante para muchas de estas casas, ¿no? No es una crítica gratuita, es la comprobación de que nunca fueron pues lo que más pesaba en el presupuesto, digamos, de una editorial, ¿no? Pero eso tiene también un correlato, como vamos a ver, en las tendencias y la construcción del catálogo hoy. Todo esto va a marcar cómo se hace un catálogo, ¿no? Dentro de una editorial grande, y cómo se están haciendo los catálogos hoy dentro de las pequeñas, desde una visión más moderna también, o si quieren más democrática o más abierta, o dentro de las nuevas ideas de la promoción de la lectura, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita que se está gestando. Bueno, entonces, en su lugar se multiplican los editores y sellos independientes cuyo catálogo se convierte en su principal activo. Quienes me conocen un poquito más sabrán que porque me ha tocado estar en los dos polos, ¿no? Siempre he tratado de que haya como una visión detrás del catálogo. Uno puede equivocarse, y para eso uno asume la dirección de una línea editorial, pero uno debe, debe creer en algo, ¿no? Debe apostar por algo. En mi última etapa en Norma, por ejemplo, mi pelea fue por la variedad de géneros literarios, y dentro incluso de los géneros grandes, pues también la variedad, ¿no? Porque ¿Por qué? Porque sentía que teníamos un círculo todavía pequeño de escritores, y entonces terminábamos repartiendo los libros entre los mismos, pero siempre hay buenos escritores más allá de los que escriben exclusivamente para niños, y pueden tener un género que les interese, entonces pueden entrar, ¿no? al espacio de los libros para niños con ese bagaje. En fin, y así, ¿no? Entonces otros apostaban por distintas cosas. Pero eso no era una discusión en realidad tan relevante para una editorial grande. La editorial grande lo que quiere es una cantidad de libros que salgan para una determinada campaña, ya que el editor
haga lo que tenga que hacer para conseguir esos libros, ese es otro problema, ¿no? Bueno, el catálogo es lo que hoy les da reconocimiento a las editoriales medianas y pequeñas que están produciendo libros. Frente a las librerías, en primer lugar, porque se han preocupado porque sus libros puedan ser expuestos. Fíjense, en las grandes editoriales, aparecer en las librerías no era una prioridad. ¿Por qué? Porque la prioridad son las metas, o sea, hay que cumplir con una cantidad de ventas, porque en las grandes editoriales hay un tiraje, ¿no? Que se tiene que mover en un determinado periodo. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que muchas cosas que pueden parecer centrales o naturales a la edición de un libro de literatura fueron desplazadas, porque otros criterios se convirtieron en prioritarios. Y uno de ellos fue de alguna manera producir libros de literatura para el mercado escolar. Entonces, ¿qué importa si hay una presentación, un lanzamiento del libro de literatura? Lo importante es que el maestro sepa, ¿no? Para qué grado va su libro y qué ventajas hay y con qué material lo puede trabajar. Por lo tanto, se salía de un círculo para meterlo en otro, ¿no? Hoy nosotros cada vez más nos estamos acostumbrando, ¿no? A la visibilización social o cultural de la literatura infantil. Es más, si de algo se le acusa hoy es de que está convirtiendo, ¿no? La Liga en un espectáculo en todo caso, ¿no? Entonces, cada vez que se presenta un libro, falta que aparezca un mago, ¿no? Y que haya música y que salgan con zancos. O sea, pero, ¿por qué? Porque es una fiesta, porque es un concepto probablemente que se ha ido gestando, ¿no? En la sociedad que recibe este libro. Entonces, también ha habido choques. Muchos autores no les gustaba, por ejemplo. Hay muchos autores a los que no les gusta ir a hacer tanto encuentro con claro, con los lectores, pero ya no piensan lectores, dicen, no, piensen en que va a ir con los niños y no sabe qué hacer. Yo tengo 2 ilustradores que son buenísimos, pero que siempre dicen, pero por favor, yo no quiero visitas, ¿no? O sea, en fin, ¿ya? Entonces, les decía, el catálogo se vuelve algo fundamental frente a las librerías, a los lectores y a los socios extranjeros. Eso es otra cosa que yo creo que pueden empezar a reconocer. O sea, se han dinamizado las coediciones, donde Peisa fue pionera con la coedición latinoamericana, y la compra y venta de derechos de traducción. Pero el ideal de coherencia entre la línea editorial y la selección de autores y títulos colisiona con las demandas del Estado, un tercer agente. ¿Qué compra el Estado? Compra cosas que han pasado por el filtro de una serie de mediadores. Por eso es tan importante la mediación y la capacitación, ¿no? Porque si quienes recomiendan ya estos libros. Entonces, empieza a haber esos choques que mencionábamos también en la mesa de la mañana, ¿no? O sea, viene el bibliotecario bueno o el mediador que ha pasado por la cátedra y dice, no, esto sí es importante leer, no importa que, qué sé yo, que tenga final abierto o que uno no termine de entender qué está pasando, ¿no? Frente a aquello que está consagrado. En fin. Las editoriales pequeñas y medianas tienen un mayor potencial exportador hoy, tanto en términos económicos como culturales, mientras que los grandes grupos siguen cuidando sus cuotas de participación dentro de los mercados en los que tienen filiales, porque sostener una filial de una transnacional es una cuestión logística y es una inversión muy grande. Entonces, la mediana y la pequeña funciona de otra manera, negocia. Entonces, te encuentras con tu par y le dices, ¿qué tal si tú sacas este y yo saco este y lo sacamos de esta forma? O sea, hay otras rutas. El riesgo también es menor. No, igual hay riesgo, ¿ah? O sea, igual hay muchas cosas, pero se han abierto otro tipo de caminos. Pero no negocia cualquiera, obviamente. O sea, la condición no es ser pequeño, la condición es hacer buenos libros. Y aunque sea uno pequeño o mediano, va a poder tener más posibilidades de negociación. ¿Y qué es un buen libro? Ahí también hay otra discusión, porque no es solo hacer un libro de gran formato y a colores y en papel cuché y tapadura, sino también es obviamente el contenido de ese libro, ¿no?
Entonces, acá he hecho una cosa que parece un poco raro, pero bueno, hay una reconfiguración editorial de la LIG. Por un lado, está ese polo donde están Planeta y Random House. De los dos, ¿quién creen que vende más literatura infantil y juvenil? Planeta, por eso es que tiene Planeta Junior, ¿no? En cambio, Random, no, ya tiro la toalla, porque Random vende muy bien en librerías y es un monstruo de las librerías, y a Random nunca le van a deber 2 o 3 meses como al resto de las editoriales pequeñas, ¿no? Ni le van a mandar a cobrar 90 días después y le van a mandar la factura en realidad en 120. Entonces, la liquidación en realidad para presentar la factura. Así que Planeta, ¿no? Es el más grande para nosotros. Luego viene Random. Pero ya vamos a ver ahorita qué es lo que ofrece, ¿no? Luego vienen lo que leo, Ediciones CCM, Panamericana, Fondo de Cultura y Libreza. Lo que leo era Santillana, ¿no es cierto? Pasó con Santillana que desapareció en los años de pandemia y al parecer ahora va a tratar de volver. Yo entré para esta exposición al catálogo y descubrí que ya colgaron catálogo 2024 y anuncian otra vez 10 impresos, 10 libros impresos, 10 novedades. O sea que parece que está de vuelta, cosa que es, digamos, hace difícil la cosa para el resto de los mortales, ¿no? Ediciones SM se fue, pero ahora funciona como una franquicia y lo tiene una distribuidora. Panamericana se fue y también se lo ha pasado a una distribuidora. Fondo de Cultura Económica está que se muere de a poquitos, pero de pronto revive, ¿no? Entonces cada cierto tiempo revive y no se ha terminado de ir, solo ha cerrado una tienda. Y Libreza es un pequeño gigante del Cono Norte. Es ecuatoriana y vende mucho en el Cono Norte. Pero nadie le presta atención porque es el Cono Norte y sus libros valen 15 soles, aparentemente no le hace sombra ni a las pequeñas, ¿no? Modernas, porque sus ediciones seguramente pueden parecerle feas, ¿no? Ni a los grandes, pero ha encontrado su nicho. Entonces Libreza ahí sigue creciendo y nadie le hace caso, ¿no? Mejor para ellos. Todas esas son las extranjeras. Luego está este grupo que serían las peruanas, que tampoco son igualitas. Por supuesto, el gigante es Peisa. En varios sentidos, y como creo que lo vamos a evidenciar en un ratito, Peisa tiene una enorme ventaja. Peisa es una editorial, digamos, a la vieja usanza. Es decir, que se ha construido a partir de un catálogo. Entonces, Peisa tiene esos criterios como ya instalados. ¿Ah? Pueden tener 20.000 problemas también ellos, ¿ah? Pero escogen buenos autores, escogen buenos libros, apuestan por sus clásicos, saben hacer un equilibrio entre aquello que va a salir, digamos, como para una venta por impulso en las librerías y aquello que, en fin, se va a poder jugar para una licitación, que ese es el otro elemento que también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí están. ¿Tiene línea de plan lector? Sí. No tiene un sello específico de plan lector. O sea, eso también es bueno. La serie del Quirquincho no es plan lector. Y es una cosa que uno debe aprender a leer si estamos metidos en todo esto, ¿no? Cuando dice Quirquincho, dice literatura infantil. Yo nunca he ido a un lugar donde me hayan obligado a decir catálogo de plan lector. ¿No? Nunca. O sea, a mí me tocaba hacer libros de literatura infantil y juvenil, o para niños y jóvenes, pero no plan lector. ¿Qué pasa? Uno puede destinarlos para eso, pero si uno pierde de vista qué cosa está haciendo, entonces estas posibilidades, como les decía, de construir algo se diluyen. San Marcos tuvo un momento de mucho crecimiento porque entró además a dar libros a zonas que otros descuidaron. Lamentablemente, creo que hasta cierto punto se aprovechó la oportunidad, logró que Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso, muchos escritores importantes colaboraran con ellos y ya todos ellos en su mayoría han desaparecido de ese catálogo, ¿no?
Bruño siempre está ahí, pero, digamos, no ha logrado tampoco impulsar grandes escritores. Digamos que San Marcos y Bruño son el ejemplo de esas editoriales que viven para colocar libros un poco en las escuelas y en las provincias y en las ferias, o en las otras ciudades, mejor dicho, ¿no? En otras ciudades, lo de provincias es un poco como la visión, ¿no? Entonces nos vamos a ir a esas otras ciudades que no son tan exigentes y también no cuidamos el producto, ¿no? A veces. Igual han tenido mejores momentos, pero, digamos, no ha habido ese paso al otro lado. Colmena, Caja Negra son más jóvenes, Caja Negra tiene 10 años, Colmena creo que un poquito menos, por ahí, y nacen como sellos que pueden publicar literatura y otras cosas más, pero han desarrollado ya sus líneas infantiles. De hecho, Colmena comenzó también como Colmena Infantil y luego ahora creo que ya tiene Cuyay, me parece. Y bueno, y hay muchas ahí que ya no he puesto, pero para cerrar, en el otro polo están Polifonía, Pichoncito, Mónimo y muchas más que no he puesto, ¿ya? He puesto estas tres porque son como tres modelos también de entender la edición diferentes, pero modernas y hasta ahora eficientes. Dice Ariana Esquiloni en la oficina del editor, un libro que les recomiendo mucho, que si alguien abre una editorial es porque considera que tiene algo importante que decir a través de las obras, que irá publicando y que irán conformando un catálogo o que en todo caso propondrá al consejo editorial de la empresa donde trabaja. No obstante, la vida de los libros es imprevisible y hay obras que pueden demorar varios años en convertirse en activos económicos. Yo creo que un editor es como es un creativo también, ¿no? O sea, hasta en el sentido marquetero, si quieren, del término, pero que tiene una visión, un ideal. Entonces uno va y propone algo. Finalmente, quizás los libros de uno no funcionen y no se vendan y no los quieran, pero uno trata de, bueno, de adecuarse, pero de ir con una idea hacia algún lugar, ¿no? Entonces, pero es cierto, editor que no logra colocar sus libros, no dura, ¿no? En un sitio. Vamos a comenzar el repaso rapidito de esto. ¿Cómo ver esa visión? En los catálogos, en la oferta, en el discurso, en cómo presentan los libros de literatura infantil y específicamente los de literatura. Yo me voy al catálogo de Planeta Junior y esto es lo primero que vemos, ¿ya? Sí, toda la colección de Chimok y sus amigos de las hermanas Paz. Quiero ir leyendo rapidito lo que ellos dicen sobre sí mismos. Dicen, editorial centrada en la edición de libros de las licencias infantiles más destacadas de los mercados nacional e internacional. Su catálogo abarca libros de actividades para colorear con adhesivos, pasatiempos, libros de aprendizaje preescolar, libros de lectura y cómics infantiles. Entre los protagonistas de sus títulos se encuentran algunos de los personajes más reconocidos y queridos por los niños, protagonistas de películas infantiles y series de televisión. ¿Ok? Bueno, en principio, en esta presentación, como ven, la literatura no parece haber sido un criterio, ¿no? Ok. Seguimos, siguiente grupo, en orden, como les van a aparecer probablemente si entran al Twitter o al Facebook, ¿no? Colección, mis primeras lecciones. Dejar los pañales, dormir temprano o ir al médico será muy divertido con la ayuda de estos libros. ¿Ya? Se nota, ¿no es cierto?, el afán didáctico. Luego, acompañan uno en sus aventuras, serie de Jorge Eslava, ¿no? Para primera infancia. Igual, creo que de todas maneras son una serie no tan retadora, ¿no? Jorge, pues, lo que es en la literatura infantil, pero no siento que esto sea lo mejor que haya hecho tampoco. Y cerramos con la autora que tiene más publicaciones, ¿no? La más relevante, digamos, en literatura infantil para Planeta, que sería Micaela Chirif. Si ustedes observan lo que tiene ahí,
en realidad solo hay 3 libros propiamente de literatura, ¿no? Sí. Lo demás son libros para colorear, ¿no? Un juego, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, yo sigo. Lo que leo. Lo que leo anuncia, entre otras cosas, después de varias páginas sobre recursos para docentes, ¿no? Una novedad, narrativa gráfica, que son las adaptaciones de 3 obras de Shakespeare, al estilo de novela gráfica. Y luego, yo ya les ahorré el trabajo, viene la presentación de sus libros, entre ellos novedades. ¿Cuál es la novedad de la novedad? Que de las 10 novedades que anuncian, 3 son de Jorge Eslava, ¿no? Obviamente eso reafirma lo importante que sigue siendo Eslava para el medio. Solo que es bien raro, ¿no es cierto? 3 libros de un mismo autor. En fin. Y hay otros títulos más. Uno de ellos de Iván Tais, en realidad creo que ya es el tercero con lo que leo, y otros más de temática peruana. Voy a avanzar más rápido. SM. En SM al parecer no hay novedades de literatura, y dentro de lo que hay, lo más interesante creo que son los libros del premio Barco de Vapor. Creo que el hallazgo más interesante de los últimos años es Santiago Roncayolo, que ganó uno de los premios y que entregó un segundo libro a SM. Después hay un libro interesante como el de José Cabero, con José Cabero. Hay una publicación de Oscar Colchado, ¿no? Tampoco me parece lo más interesante de Colchado, ¿no? Y eso qué les va diciendo también, y un catálogo que se hace un poco a duras penas, ¿no? A veces, ¿no? En fin, pero fíjense lo que dice. SM nace a partir de la iniciativa de un grupo de profesores marianistas de publicar sus apuntes y manuales de enseñanza como herramientas pedagógicas para sus alumnos. En el 77 se creó la Fundación SM y a finales de los 80 comienza la expansión hacia América. Es decir, hay una impronta ahí religiosa, ¿no? Detrás también de este sello. De Peysa ya han hablado, pero ya desde la exposición creo que algunas cosas se puede ver. Voy de frente a Goy, que es donde lo dejó Carolina. Goy fue un trabajo muy interesante. No sé si todos tienen Goy acá. Si les interesa la literatura infantil, todos deberían tener su Goy, ¿ya? Porque fue un libro muy interesante. Lo hace un artista plástico que no había ilustrado antes para niños, Eduardo Toquechi. Y lo hace tan lindo que las reediciones en España se hacen con las mismas ilustraciones de Toquechi. Lo hace tan bien que además Coronado lo sigue llamando para ilustrar portadas de novelas, ¿no? De Peysa. Entonces ahí, fíjense, no es que tú eres para infantil, tú eres para... No, o sea, hay un criterio artístico muy evidente. Ustedes abren el libro, cualquier página, y se van a encontrar probablemente, por ejemplo, con un detalle amplificado, un ojazo así del perrito, que es Goy, ¿no? O alguna cosa que al comienzo ni se entiende. Entonces, este es el primer, creo, libro interesante a nivel de concepción de Peysa, que va a marcar un antes y un después. Luego está toda la colección que tiene José Watanabe, ¿no? El pájaro pintado es de las cosas más bonitas que uno va a encontrar en este catálogo, y literariamente pues, es impecable, es hermoso, es un texto para cualquier edad. Pero Peysa tiene además una serie de ventajas. Por ejemplo, acá está La felicidad jaja de Alfredo Bryce Echenique, acá están las tradiciones de Palma, ¿no? Entonces, y están también sugeridas para los lectores jóvenes. Entonces, se puede permitir esa variedad, ¿no? No es que la tenemos que hacer, en fin, forzando cosas, ¿no? Por la capacidad que tiene. Y miren cómo se presenta Peysa. Dice, es una editorial peruana conocida por publicar autores consagrados internacionalmente, como Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique. El grupo editorial publica prácticamente todos los géneros literarios y en ocasiones libros de gran formato. O sea,
es eso, ¿no? Washington Delgado decía que la función de la crítica literaria era crear autores, ¿no? Creo que se puede extender a las editoriales. O sea, esas cosas una tiene que percibir, creo, en una editorial, o sea, que tienen un autor importante, que tienen, o más de uno, ¿no? Obviamente, que tienen algo diferente que están haciendo, ¿sí? Eso lo empezamos a encontrar acá. Pero acuérdense que Pace estaba como a la mitad de nuestro péndulo, ¿no? Solo para mostrar algo diferente. En San Marcos es difícil encontrar estos grandes nombres, pero hay una cosa que hay que concederle a San Marcos. Fíjense, esa colección se llama Pascolé, y ya se imaginarán, hay Tacnalé, Moquegua-lé, Piura-lé y todas las demás, ¿no? Porque otra vez, San Marcos lo ha tenido siempre claro, ellos van a donde se supone los otros no van a llegar a atender. Lo malo es que es la tesis antes que el producto artístico, ¿no? Entonces, como yo lo que quiero es que todo el mundo esté representado, uno empieza a revisar esos compendios de cuentos y narraciones y el nivel pues no se sostiene, ¿no? Muchas veces. Fondo de Cultura, bueno, Fondo tenía una deuda de oro con nosotros, porque Fondo, hasta que Micaela Chirif con Isa Watanabe no ganaron Más te vale Mastodonte, no había publicado nada peruano en literatura infantil. Y vivió montones de años vendiéndonos sus libros de literatura infantil. Entonces, y luego ya, gracias a los estímulos económicos, creo que se publica Cholito, y porque se gana un segundo premio, La Reina de la Torre. Más te vale Mastodonte me parece un libro bastante logrado, sencillo, pero bastante logrado, moderno, desde la concepción, la unión es feliz. Hay varias cosas, la del texto y la imagen. Creo que ha habido más inversión, ha habido un trabajo de cuidado editorial mayor en las otras publicaciones, ¿no? Que en la que han puesto en los libros peruanos. Okay. Pasamos a Pichoncito. Bueno, ¿y cómo se presentaba Fondo de Cultura? Dice, Fondo de Cultura es una subsidiaria del Grupo de Fondo de Cultura Económica, propiedad del Estado mexicano, reconocida entre las 10 editoriales más importantes a nivel mundial, ¿no? Su historia en el Perú inicia a fines de los años 50 con la poeta peruana Magda Portal, que comenzó distribuyendo estos libros, y luego, ya saben, viene la mítica dirección de Blanca Varela, que abrirá la tienda de la calle Berlín. Pongo esto casi como una anécdota, pero me parece interesante, porque construir tradición para una editorial también es importante. Y entonces, miren, por eso les decía que Fondo tenía una gran deuda con nosotros, pero tenía de dónde sacar. Entonces, yo creo que Fondo puede construir un buen catálogo de publicaciones, y ojalá que no se queden acá, porque podemos reclamarle muchas cosas, por ejemplo, a algunas transnacionales, pero en el caso de Norma, que no le he mencionado, Norma logró sacar muchos autores fuera, o sea, logró la internacionalización del libro, cosa que no han hecho las otras. Curiosamente, Norma es la primera que desapareció, ¿no? Pero dejó ese aporte. Vienen las modernas, Pichoncito. Pichoncito es liderada por una persona que sabe de comunicaciones y de gerencia. No es una literata. Si uno ve su catálogo de literatura, hay 2 libros hasta ahora. Cabecita de jardín, y Manos de trapo. Somos un laboratorio creativo, dice, dedicado a la puesta en valor del talento, las historias, los personajes y la herencia cultural del Perú mediante libros, juguetes, experiencias y contenido audiovisual del más alto estándar de calidad para el Perú y el mundo. Desde nuestra fundación en 2018 hemos publicado más de 75,000 ejemplares de cerca de 30 títulos. Sí, ha crecido un montón Pichoncito, y por lo visto es muy eficiente con sus recursos, con su estrategia de marketing, pero sobre todo leyendo el mercado, ¿no? Ha visto una serie de necesidades. ¿Y cuál es esa? La necesidad de identificarse con cosas peruanas. Entonces, Pichoncito es Susana Vaca, ¿no? Qué sé yo, Blanca Varela, no sé si también le han dedicado su biografía a Gastón Acurio, pero no me extrañaría. Entonces, es eso. Al comienzo, sin nombre, no figuraba el autor del texto.
¿no? Eso también es un dato. Hasta que sacan este de Susana Vaca, y este sí tiene el nombre de, ya se me fue, de, un autor de literatura más o menos, Jeremías Gamboa, ¿ya? Pero el conjunto, el catálogo, está hecho sobre la base del concepto de lo peruano, ¿ya? Y de la identidad. ¿Qué cosa tiene Pichoncito de esto que presentábamos al inicio? Esa conciencia de que, digamos, uno transmite, ¿no? O ejerce algún tipo de influencia en el público, que uno tiene que conectar con él, etc. Adriana Roca, ella es la gerente de Pichoncito, dice, la idea es que los niños crezcan conociendo no solamente a Picasso, sino que crezcan conociendo la identidad peruana. Así tienen libros ilustrados sobre los artistas peruanos como José Sabogal o Elena Isco. Voy a saltarme esto. Mónimo. Ha conquistado varios premios. Esos circulitos que ven ahí son bien difíciles de alcanzar, ¿no? Hay un premio Boloña por ahí, o sea, una nominación me parece, y 2 premios Cuatro Gatos. Yo creo que todavía están en deuda con la calidad de los textos. O sea, con la calidad literaria de los textos. Pero de que hacen libros con formatos muy lindos, sí. Pero que pueden llegar a ser mejores libros, yo creo que también. Han reclutado, por ejemplo, a Claudia Adawi, Katia se me ha ido, sí, ya sabía que me estaba equivocando en el a Katia Adawi, ¿no? Para hacer otra cosa. Creo que el concepto es muy lindo, creo que todavía no es un libro redondo, pero pueden hacer cosas porque están en esa línea, ¿no? Somos una editorial pequeña, independiente y latinoamericana. Fíjense cómo pone todas las cosas identitarias por delante y dice, dirigida a entusiastas oyentes y primeros lectores de 0 a 99 años. Humildemente Mónimo busca representar el respeto a la curiosidad más simple. Y sí, ¿no? Pero fíjense cómo van construyendo identidad. La más exitosa y la más antigua de este grupo es Polifonía. Polifonía creo que nos ha dado buenos libros, buenas historias, varias de ellas bien escritas. Creo que todavía no un libro con la relevancia como los que nos ha dado Peisa, por ejemplo. ¿Sí? O sea, creo que ahí hay una deuda pendiente con el trabajo de los autores. Pero definitivamente Gabriela, que ha estado estos días por acá, Gabriela Ibáñez, es una trome, trabaja una barbaridad y tiene muy buen gusto para hacer sus libros. Además, es muy completa, digamos, trabajando sectores que otros descuidarían, como Primera Infancia. La discusión de Andrea Gago es un libro muy sencillo, pero muy lindo, ¿no? Y quería destacar esto, ¿no? La colaboración con sellos independientes latinoamericanos. ¿Se ha diversificado la oferta? Sí. ¿Nos hemos alejado un poco de la escuela? Yo no diría que todos nos hemos alejado de la escuela. Si se dan cuenta, ¿quiénes se han alejado de la escuela? Los sellos pequeños y medianos. ¿Sí? Son ellos los que se han alejado de la escuela. ¿Por qué? Porque si ya no se van a regir por aquello que el profesor le gustaría que sus alumnos lean, entonces, ¿qué les ha quedado? Atender en teoría las librerías, y para eso tenían que llenarles el ojo y conquistar a nuevos lectores. Para eso tenían que hacer buenos productos. Pero todavía creo que la deuda literaria sigue ahí. Los mejores libros de literatura, curiosamente, están dentro de estos grandes sellos que en unas producciones enormes de pronto cosechaban cosas muy buenas, ¿no? ¿Es el mejor momento editorial de la literatura infantil en el Perú? Con esto ya voy cerrando. Varios coinciden en que sí. Gabriela dice, hay una oferta más grande, la literatura infantil ocupa el 30% de las grandes cadenas, hay librerías especializadas y los padres buscan el acercamiento de sus hijos con la lectura. Con todo el cariño del mundo, yo creo que seguimos todavía amarrados a eso, ¿no? A ese mediador que son los padres. O sea,
no terminamos de concentrarnos en la calidad de la literatura que estamos ofreciendo, y creo que sí es un buen momento editorial porque es un momento de cambio. Creo que es un buen momento para el libro infantil, pero no necesariamente todavía es el mejor momento de la literatura infantil. Creo que hay varios premios que se han cosechado, muy merecidos. Yo acá les ponía hasta unas citas, ¿no? Cuando les preguntan cuál es tu criterio y dicen, ¿no? La primera tendencia para niños mayores de 8 años son los libros relacionados a creadores de contenido de Internet, los youtubers y los gamers. Y las tendencias se modifican, ya no leo más porque me da pena, ¿no? Sí. Entonces, no es lo mismo. Puede que haya un boom del libro infantil en el Perú, sí, pero de la literatura infantil yo creo que todavía no. Micaela Chirif dice, es inédito, yo creo en la literatura infantil, se está haciendo un buen trabajo, falta más apoyo también por parte del Estado para que esto siga, hay talento, hay gente que está haciendo cosas ahí, pero faltan más compras públicas, faltan más bibliotecas públicas, porque el libro también tiene que llegar a los lectores y a veces los libros son caros. Entonces necesitamos con urgencia más espacios públicos de lectura, más bibliotecas escolares. Sí, pero también necesitamos todavía más editoriales que, que nos podamos tomar el tiempo para no solo tratar de llenar nuestro catálogo, ¿no? Y bueno, por ejemplo hay varias deudas. Una de ellas es, en todos estos catálogos casi no hay traducciones de casa, ¿no? Cosas de ese tipo, por ejemplo, ediciones anotadas, no hay crítica, no hay reseñas tampoco de literatura infantil, estos de los pocos espacios de reflexión. Sin todo ese ecosistema es difícil en realidad mejorar el nivel de exigencia, ¿no? De los que van a comprar estos libros, aunque sean muy meritorios los premios que se han otorgado. Además que varios de estos premios son sobre todo al libro álbum. No son necesariamente un libro de literatura. Y un libro de literatura, más allá de todo esto, pues es un texto, ¿no? Y ya, creo que ahí me quedo. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias Carolina, Jessica. Tenemos todavía un tiempito para algunas preguntas. No sé si alguien quisiera plantear alguna pregunta. También pueden hacerlo a través del Zoom, Facebook, ya no sé en qué medios estamos, pero estamos en todas partes. A ver, ¿tienen el micrófono? Buenas noches, muy interesante la propuesta ¿no? de Jessica y de Carolina. En el caso de Carolina, he visto que en 1969 hay una cantidad de publicaciones y me gustaría saber cómo es que has podido analizar ¿no? esta mitad ya para acabar el siglo XX hay un furor o hay una intencionalidad de escribir, ¿no? Acerca de literatura infantil, ¿no? Porque me llamó la atención 1969 continuamente, ¿no? Y para el caso de Jessica, si bien hemos hablado de los libros ¿no? impresas, y de repente me acordaba mucho del texto de los ebooks, ¿no? Entonces, recuerdo haber conversado con Luis Nieto cuando estuve en Cusco y él me decía, ¿no? Estaba muy triste porque él empezó a publicar libros para niños, pero que de repente después de la pandemia la situación cambió, la impresión bajó, ¿no? Y ebooks era el consumo muy poco. Entonces, en el caso del Perú, ¿cuál es la tendencia a este nuevo formato? Si los hay, no los hay, considerando que en nuestro país
tecnológicamente, ¿no? Y el uso del Wi-Fi es insuficiente, ¿no? Pero claro, no todo niño tiene su celular, tiene el internet, pero de repente me preguntaba por este nuevo formato de texto, ¿no? Y- sí, esas dos, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, respecto de lo primero, en realidad es bien interesante porque el año de 1969 es un año clave en los estudios de la crítica de la literatura infantil en nuestro país, ¿no? Por la publicación de la literatura infantil en el Perú de Izquierdo Ríos. En realidad yo creo que ya esa tendencia viene un poco también por la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en la mañana estaba un poco analizando todo lo asociado a cómo se ve antes la literatura infantil. O sea, antes no existía el concepto de libro para niños, sino era nada más que nada textos escolares, manuales, ¿no? Entonces, esta suerte de crecimiento en realidad es también bastante tardío, porque 1929 es el año de la primera publicación y en otros países hay exponentes o referentes desde siglo XIX. Nosotros no tenemos eso, ¿no? Entonces yo creo que viene más que nada por un interés también crítico y creo que también por esfuerzos aunados de escritores que desean realizar autopublicaciones y yo creo que la escuela tiene mucha influencia, ¿no? En realidad se piensa, se desliga mucho también, ¿no? La literatura infantil de la escuela, pero no podemos dejar de pensar que durante el siglo XX, al menos la literatura infantil peruana está demasiado estrechamente relacionada con, ¿no? El colegio, porque también muchos de los autores que tenemos o que están dentro del catálogo, por no decir en realidad casi todos, son docentes. Entonces yo creo que viene por el lado de una necesidad, ¿no? También de textos eh, que tengan necesariamente que reflejar la identidad nacional, porque justamente una de las discusiones que plantea Izquierdo Ríos es textos asociados o textos que traten de despertar la sensibilidad del niño, pero que también lo relacionen con su entorno, ¿no? Entonces yo creo que viene por ahí, en realidad confluyen varias cosas y también la necesidad de publicar ya textos infantiles, porque también la historia del texto, del libro de literatura a nivel como global peruano, ¿no? Y no solo infantil, en realidad ya estaba como que tomando mucho más vuelo, ¿no? Por ejemplo, Juan Mejía Vaca ya tenía su editorial, entonces ya se estaban haciendo más cosas más interesantes. Entonces, yo creo que nace uno por la influencia de autores docentes, ¿no? Y también por la necesidad ya de construir este tipo de catálogos asociados más que nada a la formación de una identidad, ¿no? Eso podría decir. El 69 es un año bien interesante, ¿no? O sea, ya está apareciendo la nueva novela, fallece Arguedas. Fíjense, el 69 Arguedas se pone a experimentar y hace el zorro de arriba, el zorro de abajo. O sea, son muchas cosas que pueden haber empujado a que el contexto, ¿no? Se anime a experimentar. Sobre tu pregunta, te puse ya unos datos acá, por si acaso, ¿no? Desde el 2020 los hábitos de consumo cambiaron y, bueno, se produce esta aceleración digital. La mala noticia es que el 90%, ¿no es cierto? Si no leo mal, pero cuando lo armé me acuerdo todavía, el 90% de lo que se produce, de lo que consumimos, viene de España. O sea que sí, el libro digital sí se está leyendo de alguna forma, o sea, en ebooks, o sea, hay diferentes formas en las universidades, a través de una descarga, o sea, sí se lee, sí nos pasamos, ¿no? O sea, pero no se está leyendo necesariamente el libro peruano, ¿ya? Que es el mismo problema que tenemos ahorita con las transnacionales. Alguien puede decir, no, o sea, no es malo que estén. El problema es que a raíz de la pandemia, por ejemplo, ha habido algunos problemas como este. Empezaron a importar. O sea, la idea de no hay que, ¿no? No necesitamos más pesos. Entonces, nada de publicar nada nuevo, qué sé yo. Pero cuando las editoriales publican cosas nuevas, hay que fijarse bien, ¿no? Entonces, mucho de eso es local, es producción local. Y eso era importante. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al cerrarse las unidades de edición, el mensaje fue, ya no me traigas tu manuscrito, ¿ah? Ya no. ¿A quién se lo presento? Y por eso por eso les quería presentar el panorama. ¿A dónde se lo van a llevar? Mónimo es preciosa, pero no se la imaginan, ¿no es cierto?, editando una novela de Javier Arévalo. O sea, claro, polifonía está muy bien, pero los últimos libros que yo he publicado tienen más de 150 páginas. O sea,
¿quién me iba a publicar mitos y leyendas de América? O sea, ¿se dan cuenta? Ya no. Hay un reacomodo que ha frenado varias cosas, ¿no? Entonces, por eso decía, no hay que confundir este éxito que al final de cuentas es como individual o muy puntual con un momento auspicioso para la literatura. No lo es porque, claro, primero que las editoriales se han acercado mucho a leer el mercado, pero ese mercado, ¿qué está reclamando? O sea, cuando habla el papá, reclama los famosos libros con valores. O los libros de historia, o los libros, sí, los libros informativos. O sea, hay un reclamo de eso, hay una demanda de esa y hay que hacer. Pero, pero cuando hablan los adolescentes, aparentemente está esta conexión, ¿no? Con los influencers y no sé qué, y entonces está recontra peligrosa la cosa, ¿no? Y cuando el Estado licita, felizmente han empezado a colarse, ¿no es cierto?, otro tipo de producciones, pero se dan cuenta que están como muy determinados por cosas externas, ¿no? Porque ya no estás pensando en hacer tu novela o tu obra de teatro, lo que se te antoje o quieras o puedas, y ver luego a dónde lo llevas, porque no hay necesariamente espacios para la publicación. O sea, tienes que escribir para el editorial. Ajá, sí, ¿no? Para los parámetros de la editorial, claro. Y de algunas y de editoriales. algunas, porque Claro. estas que con mucho esfuerzo, porque no es para demeritar, ¿no es cierto? Lo que están haciendo acá, ustedes han visto libros muy lindos, pero están apostando por aquello que más están sabiendo hacer o que les nace hacer, y varias de ellas están haciendo libro-álbum. Yo ya tengo una cita ahí preciosa de José Ballesteros, que es el de Calandraca, que dice: a lo largo de estos años hemos recibido miles de propuestas de ilustración y también de textos que aspiraban a generar un álbum ilustrado. Algunos cientos lo han logrado. A mi entender, el descubrimiento del álbum ilustrado ha aumentado exponencialmente la oferta de propuestas de este género. Ahora que ya sabemos construir un álbum ilustrado, que dominamos la doble página, que sabemos que el texto no debe pisar ilustración, que las imprentas chinas están tan cerca, que las librerías tienen un rinconcito a nuestra disposición, ¿cómo no vamos a caer en la tentación de publicar todo lo que se nos ponga a tiro? Y en tapadura. Claro, pero nadie menciona la literatura. Justo iba a comentar sobre eso, porque del tema de los libros álbum, tú puedes tener un libro hermoso, pero empiezas a leerlo y te das cuenta que el texto pues, no cobra vuelo, realmente no tiene o una historia o personajes que sean redondos, que tengan complejidad, no se percibe que haya una temática o una emoción. Son realmente textos bastante superficiales en muchos casos. Yo me he encontrado con eso, ediciones que te llaman el ojo, pero claro, las abres, lees 2, 3 páginas y dices, bueno, gracias, chao, y lo devuelves. Pero hay mucha gente que no, porque te deja llevar porque la portada es hermosa y la tapa dura y las ilustraciones maravillosas y lo compras y además cuestan caro. Y luego resulta que no es realmente un libro de mucha calidad, ¿no? Por eso el editor es muy importante, y los mediadores y que los propios lectores eleven su nivel de exigencia también. Yo quería comentarles algo nada más. Alfaguara, parece que lo habíamos rajado de ellos, pero no es así. Nosotros le debemos algo bien interesante a Alfaguara. Alfaguara fue creada en el 77 y fue dirigida por la editora alemana Michi Straußel hasta 1989. A ella se le atribuye un papel muy importante. Estoy leyendo mi propio texto, disculpen porque me hice una nota. ¿Ya? Se le atribuye un papel muy importante en el posicionamiento de la Lige en España. Entre otras cosas, ella realizó las primeras traducciones al español de los libros de Maurice Sendak. No sé si lo ubican. Ya, yo me acuerdo de una entrevista, la primera que le escuché a ella, donde hablaba de y cómo se atrevió a hacer eso, porque Sendak era una cosa así como prohibida, como también Roald Dahl al comienzo, etcétera. Y ella dijo: porque tuve un super jefe. ¿Y quién fue su jefe? El hijo de Pedro Salinas, el poeta español. Y entonces ella, toda alemana, pues venía de haber leído cuentos de hadas hasta el cansancio, para todos aquellos que les escarapela el cuerpo un cuento de hadas, ¿no? Y que no lo pueden leer más que cuando está adaptado, ¿ya? Entonces tenía esa tradición y aprecio, ¿no? Por ese texto que te interpela, que te conmueve, que puedes no entenderlo, que te puede hasta caer mal, en fin, lo que sea,
Y entonces, claro, se atreve y tiene alguien que la respalde, porque pueden conversar el mismo lenguaje. Hoy muchos editores tienen como jefe un gerente que sabe de vender, pero que no lee un libro, ¿no? Entonces, hay todas estas cosas. Entonces, en realidad yo creo que hay un problema de formación en la base de este fenómeno y creo que no está tan lejos tampoco de la literatura para adultos en este momento. Si ustedes empiezan a buscar, digamos, joyas, hoy justo anunció Vargas Llosa, por ejemplo, que ya no escribe más, ¿no? Ya sí, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces uno dice, no, pero hay algunos que están experimentando con los, no sé qué, con los formatos. Sí, pero uno desde el lado editorial ya más o menos sabe por dónde viene eso, ¿no? O sea, empieza a haber un afán por aparecer en las librerías que nos está jugando mucho en contra, ¿no? Bueno, Ahí creo que hay una pregunta que te ha llegado, Jessica. sí, ¿cuál sería la tendencia de la LIG en el soporte físico a nivel de editoriales independientes? Es el libro álbum, pero es el que además más llega a concretarse, pero también está la novela gráfica y el cómic. Lo malo es que esos son más caros. Pero para los últimos, no los últimos, los penúltimos estímulos económicos, yo fui no jurado, sino monitora, porque había algunos que ganaron el premio y luego no terminaban de realizar su trabajo. Entonces me invitaron a acompañar esto y hubo un par de novelas gráficas que eran muy buenas. Una era una cosa sobre Vallejo, que espero que se haya terminado, bien interesante, pero ahí había un problema. Ese chico jamás se le ocurrió preguntarle primero a un editor. Entonces su novela gráfica tenía como 200 páginas y yo de verlo quería llorar. Decía, ¿quién te va a publicar esto? Sí, o sea, se podría hacer. En Francia la novela gráfica está muy viva, en Japón está muy viva, pero después es un producto caro. Hay que ver las maneras, ¿no? Pero sí hay ese interés. Yo creo que el siguiente boom, digamos, es del cómic, la novela gráfica, va por ahí. Las adaptaciones como las que mostraste de obras Yo clásicas. odio las adaptaciones en todas sus Yo también, formas, pero colores creo y que también sabores. eso es parte del boom editorial que está viendo, porque las encuentras en todas partes. En realidad, las adaptaciones han estado siempre en la literatura infantil y lamentablemente tienen que ver siempre con la censura. La gente que ha adaptado se escuda de que así no lo van a entender los niños, pero en el fondo lo que hacen es mocharle todo aquello que les incomoda. De hecho, yo no me he mencionado, yo tengo un sello que es Delirio y de Pura Loca, la línea que estoy abriendo es la de traducciones y vamos a presentar dentro de poco cuentos de Mama Oca, ojalá alguien lo compre porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas porque son las versiones originales, los 8 primeros cuentos de hadas de la historia, es una edición anotada además, es una edición que le hemos trabajado en 3 capas porque además de la traducción ha habido la revisión del francés y luego la revisión literaria, luego la ilustración y las notas. Entonces, espero que a alguien le guste y cuando lean que le decían culicienta a la Cenicienta, espero que no me voten de los colegios. Culo cenizo era, perdón. Culo cenizo, sí. No, sí, de hecho eso creo que va de la mano con lo que mencionaste hace un rato, Jessica, de la cantidad de páginas. O sea, es otra tendencia. Los libros dirigidos a un público juvenil no pueden pasar de las 80 páginas porque nadie te va a leer más. Si es un público infantil, con 20 estamos bien. Básicamente, la extensión de las páginas está en función de la nueva capacidad de atención que supuestamente tienen los lectores actuales, ¿no? Entonces se adapta el libro para que el niño diga que sí, cuando el papá le diga, oye, te voy a comprar esto, y diga, ya, ok, tiene pocas páginas. Disculpa, te decía, ya que mencionaste la cantidad de páginas, ¿cómo te explicas que hayan un público infantil que pueda leer a Harry Potter, todos los 7 o no sé cuántos tomos?
Harry Potter vino a aportar muchas cosas, entre otras la reivindicación de lo fantástico, ¿no? Pero como un universo autónomo, ¿no? Igual que El Señor de los Anillos. O sea, las lees porque te terminas metiendo dentro de ese mundo, porque no sales de esa ilusión narrativa, pero hay autores a los que vas y les hablas de ilusión narrativa y te miran, ¿no? Como bicho raro. Bueno, eso, o sea, sí es un mito. Y además, ¿quién ha dicho que la lectura tiene que ser fácil, no? No es un paseo en patines, es siempre un reto. Y es eso, creo que todos los escritores te van a hablar de algún libro que cayó en sus manos y entendieron solo una parte, pero los marcaron, ¿no? Fue importante para ellos. No, y además creo que en línea con lo que han estado explicando entre las dos exposiciones, y ya para ir cerrando, que estamos ya bastante tarde, lo que vemos es que lo que funciona más es la diversidad de propuestas, ¿no? O sea, no estamos acá diciendo todos los libros tienen que ser largos, todos tienen que ser difíciles, no puede haber un libro de, no sé, cómo dejar el pañal. O sea, son líneas, pero creo que la riqueza de una editorial está en poder plantear diversas líneas que cumplan con funciones distintas y para públicos distintos dentro del público al que te diriges. Entonces, harás tu línea que los papás te dirán, ay, así, esto quiero, valores, pero también podrás editar libros que puedan ser más complejos, más difíciles, que tengan una extensión supuestamente no canónica y así, ¿no? Entonces, quizás se trata un poco de abrir el panorama, ¿no? Sí, rápidamente sobre eso, en realidad yo sí soy bien abierta a las posibilidades y creo que en realidad podrían cuestionar bastante ese tipo de cosas, pero no. ¿A qué voy con abierta a las posibilidades? Creo que hay un público para todos, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, yo también estoy muy a favor de la calidad estético-literaria, pero estudio literatura en realidad y para eso me han formado, por decirlo así, pero también soy consciente de que los primeros acercamientos de los lectores son diversos y justamente muchas de las editoriales quizás que se han presentado no llegan a la cantidad de poblaciones, ¿no? Y es por eso que vemos niñas que están leyendo, no sé, el título de La Princesita de Mari Carmen Marín, por ejemplo, y puede no gustarnos, puede, no sé, estresarnos, puede también darnos repelús, pero de alguna u otra forma son acercamientos a la literatura infantil que no podemos dejar pasar. Hay un mercado, ¿no? Editorial para todo el mundo. Y yo sí soy como muy, no soy censora, ¿no? Me cuesta no ser censora, pero es muy complicado, como dice, ¿no? Nodelman, todos somos censores y en realidad lo que quisiéramos es, en el mundo ideal, es que todos los niños puedan tener acceso a estos catálogos tan alucinantes que hemos estado viendo, pero en realidad la verdad es que al final de cuentas lo que vamos a encontrar saliendo de acá probablemente sea un coquito o probablemente sea algún otro tipo de títulos asociados, ¿no? O esa naturaleza. Entonces, yo creo que sí, el tema de la edición es bastante complejo porque siempre siempre se va a tratar de vender lo que más se compra, ¿no? Y lo que más se compra no necesariamente son a veces estos títulos, ¿no? Pero sí, o sea, en el mundo ideal sería genial tener una biblioteca pública o una biblioteca comunal llena de ciertos o determinados títulos, ¿no? Pero en realidad no sé, necesariamente se pasa de esa manera y tampoco creo que en las compras públicas, ¿no? Hay una diversidad también bastante grande respecto de eso, ¿no? Hasta ahora, las pocas que yo he podido ver, la última, por ejemplo, ha habido compras de 3 títulos de un libro. O sea, más caro te sale el taxi, la impresión y todo el trabajo de armar un expediente para venderle 3 títulos al Estado, ¿no? Hay unas que piden 110 y otras que piden 3. O sea, no, sí, la cosa es para llorar. Me preguntan o nos preguntan si estamos siguiendo el ejemplo de Chile. No, No. estamos a años luz de Chile, años luz a nivel editorial. Chile ha crecido muchísimo desde hace como 30 años en su industria editorial. De hecho, son el ejemplo a seguir. Hicieron cosas muy lindas, por ejemplo, a Manuta, en fin, ahorita ya se me van, creo que el Limonero también es de ahí. No, perdón, Argentina, ay, no sé, ya me he puesto en blanco, pero ellos han hecho un trabajo muy interesante porque ha sido un trabajo reflexivo también, ¿no? Ha habido un trabajo desde la academia, en fin, hay premios, la medalla Colibrí, nosotros no tenemos esos estímulos acá. Yo solía decir, los libros peruanos nacen sin padres, sin madres, sin tíos, sin familia.
O sea, cuando uno saca un libro en México, mínimo pues lo presenta, ¿no? Al Conaculta, en fin, para que siquiera salga como recomendado. A nosotros no nos recomienda nadie. La primera vez que yo tuve una reunión de editores de otros países, cuando dijeron, bueno, ahora presenten sus catálogos y luego reúnanse para ver quién le puede, ¿no? Quién estaría interesado en llevarle el libro de tal a cual. Sin mentir, la editora argentina y chilena se pararon y se fueron a juntarse con la uruguaya, con la no sé quién. Y a mí me dejaron con la boliviana y la ecuatoriana, ¿no? O sea, sí, la línea geográfica era clarísima. Todas las andinas que se vendan entre sí, ¿no es cierto? Y la ecuatoriana de arranque estaba súper empoderada porque estaba Correa en ese momento en la presidencia, y Correa tenía también una influencia en el Ministerio de Cultura, de Educación, supongo, y me dijo, yo no voy a comprar nada porque yo estoy muy bien como estoy ahora. ¿Por qué? Porque el Estado les estaba comprando y podían sostener unos tirajes que les permitían la variedad y estimulaban la variedad de publicaciones en su país. Y la boliviana no tenía plata, así que tampoco contaba con ella, y esa primera vez yo pensé que no iba a sacar ni un solo autor. De pronto, la mexicana me buscó después y me dijo, oye, quiero ver esos 2 títulos tuyos. Y ahí aprendí varias cosas. Una, que lo tradicional siempre es interesante. O sea, es muy universal. Entonces, ese fue el primer título que yo logré sacar de un autor peruano. Y luego, lo juvenil siempre hace falta. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande, o sea, cruza muchas edades. Mientras que para los pequeños se hace a veces una segmentación tan artificial, ¿no? Entre, no sé, sí, ¿no? Y se publica menos juvenil. Entonces, esas fueron las 2 cosas que yo logré, por ejemplo, sacar, ¿no? Pero sí, y nos falta formarnos como editores. Yo misma, yo con vergüenza un día me presenté en un taller con Rosana Canesa, que era una histórica de Santillana, y me dijo, ¿tú qué haces acá? Y yo le dije, yo vengo a llevar mi primer taller de edición. Pero ya es publicado, sí, le digo. Me dice, no te preocupes, malogrando se aprende, ¿no? Así que malogrando hemos aprendido todas, supongo menos Teresa, que así como española, seguro ella sí ha llevado su curso de edición. Tampoco. Entonces, nada. Claro. Igual sirven, ¿ah? Eso. Además, siempre se aprende y uno siempre se equivoca en edición de muchas maneras. Bueno, ahora sí. Vamos a despedirnos. Muy bien, ahora sí, bueno, después de esta súper interesante mesa, vamos a despedirnos. Los invitamos a todos, a todas para mañana.